La muerte de un cubano en un centro de retención en Luisiana sigue dando que hablar. Entre tanto, en la frontera con México, 47.000 extranjeros esperan para pedir asilo político, entre ellos 8.000 y 10.000 cubanos, según cálculos oficiales. En La Habana sigue congelado el programa Parol, Visa Parol de Reunificación Familiar, así como el programa para refugiados. Estos temas con el doctor Leal aquí en su bufete en el centro de Miami. Pues bien, sin preámbulos, ya estamos en la oficina del doctor Leal, a quien damos la más cordial bienvenida aquí a Televisión Martí. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por la visita. Una vez más nos honran con su presencia en nuestras oficinas. Bueno, hay realmente un abanico amplio de información sobre el tema migratorio y debo comenzar con una noticia luctuosa, una mala noticia. En semanas recientes falleció un migrante cubano en un centro de retención en Luisiana. Sí. Este muchacho de apellido Hernández, Roilán Hernández, aparentemente se suicidó. Las autoridades han confirmado que sí, realmente fue hallado muerto en su celda en Luisiana. Desde mayo se encontraba allí. Y lo que viene a la memoria y al conocimiento público es que hay leyes en Estados Unidos muy polémicas en las que el gobierno está reteniendo a los migrantes por un tiempo excesivo. Y yo creo que ya es momento de que la justicia intervenga en esto. Sí. ¿Qué hay en esto? Bueno, precisamente el punto suyo es correcto y ya hay, y hace tiempo, existe un litigio federal que se llama el caso Heredia Mons, que tiene que ver precisamente con las prácticas de la oficina de ICE del distrito de Nueva Orleans que abarca el estado de Luisiana. Ok, y el meollo de la demanda tiene que ver con que la ley de inmigración y nacionalidad, al igual que regulaciones, permiten poder dar un parol. Se puede dar por motivos urgentes o significativos humanitarios o en el interés público. Pero hay un tiempo donde se dice, después de tantos días o semanas, bueno, pues ya el migrante tiene derecho a estar en libertad. Depende de la circunstancia de cada caso es distinto, pero técnicamente un inmigrante que entra para pedir asilo irregularmente o legalmente puede estar bajo la custodia de ICE y la demanda tiene que ver precisamente bajo qué circunstancias pudiera calificar para poder ser puesto en libertad y bajo qué condiciones. ¿Esa demanda en qué momento se encuentra? Bueno, está todavía en el fase de litigio y lo que están argumentando específicamente es lo siguiente, que no están, de hecho, la propia ICE emite un directivo en el año 2009, si mal no recuerdo, donde ellos establecen una serie de parámetros en ese distrito de Nueva Orleans, donde ellos emiten una serie de parámetros que se deben de tomar en cuenta para determinar si el inmigrante debe de estar puesto en libertad o no. Entonces, lo que ellos están argumentando, los demandantes, en este caso federal, es que no están siguiendo ese directivo, no están aprovechando la posibilidad que la ley nos permite y por ende lo que está pasando es que un 98% de los inmigrantes que se encuentran en esa jurisdicción bajo custodia de ICE no los han puesto en libertad, independientemente de que hayan aprobado su miedo creíble, independientemente de que hayan inclusive hasta ganado su caso de asilo pendiente apelación. Entonces, el argumento es en la demanda que deben de al menos obedecer los parámetros del directivo anterior que nunca ha sido revocado, para que no todo inmigrante que esté en un proceso de pedir asilo necesariamente tenga que estar bajo una detención, no la vamos a llamar indefinida o prolongada, vamos a decir prolongada innecesariamente. Hay versiones que hay otros cubanos que también han intentado o autoagredirse, Sí. buscando la manera de salir en libertad. En estos casos, la ley, ¿cómo actúa?
en estos casos la familia debe acudir a buscar ayuda legal? ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, excelente pregunta. Hay un adelanto y tiene que ver con un caso federal del estado de California y tiene que ver precisamente con el proceso del miedo creíble. Y a lo que quiero llegar es lo siguiente. Ese caso federal dice, y ese caso federal de California ocurre, o este dictamen ocurre, después de que se emplazó la demanda actual de Luisiana, sobre ICE en Nueva Orleans. Pero lo que dice es lo siguiente, que si el extranjero entra irregularmente, ilegalmente, pero aprueba su miedo creíble, ese extranjero, por este dictamen federal de la Corte Federal de California, tiene derecho a pedir fianza. Entonces, al menos tenemos esa posibilidad. Lo que estamos viendo es que las fianzas las están estableciendo excesivamente altas. Estoy viendo fianzas de 10 y 15 mil dólares. ¿Ok? Y muchas veces el extranjero obviamente no tiene las condiciones para pagarlo y muchas veces los familiares acá tampoco están en condiciones para pagarlo. Y recordemos que en inmigración es un cash bond, es decir, no es el 10%. Efectivo. Es efectivo. ¿Ok? Y hay pocos fiancistas que se prestan para poner fianzas en el ámbito de inmigración. Ahora, ¿cuál es el que sigue perjudicado? Irónicamente, el que se presenta legalmente en el punto de entrada y dice, vengo a pedir asilo, ese no tiene derecho a fianza a pesar de la decisión de la Corte Federal o la orden preliminar, bueno, de la decisión de la Corte Federal, porque técnicamente, jurisdiccionalmente, es extranjero pidiendo entrada en un puerto de entrada, lo que nosotros llamamos un arriving alien, y como arriving alien, simplemente el juez de inmigración no tiene la jurisdicción, el poder de poder establecer una fianza. Entonces, esos son los que en su gran mayoría están siendo detenidos y su única forma de salir es que Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional, le dé parol o fianza, y es lo que estamos viendo en ese distrito en particular, que no están dando ni parol ni fianza en un porcentaje exorbitantemente alto, y por eso estamos viendo estas detenciones. Pero al menos el que entró increíblemente, ilegalmente, a prueba miedo creíble, ese tiene derecho, al menos ese tiene derecho de pedir fianza ante un juez de inmigración. Pero en el caso de Luisiana, por ejemplo, no está sucediendo. Los están reteniendo por tiempo indefinido. Bueno, el que entró ilegalmente y aprobó miedo creíble, sí tiene derecho de recibir la fianza por parte del juez de inmigración. Pero en la práctica, ¿les están concediendo fianza? Sí. Eso porque legalmente los jueces de inmigración tienen que obedecer esa orden porque fue una orden nacional. Pero estamos viendo en el caso de los que entraron, que se presentaron legalmente, que son la mayoría, en honor a la verdad, la mayoría de ellos que se presentaron en el punto de entrada, que pidieron su entrevista de miedo creíble, que aprobaron su miedo creíble, los jueces de inmigración todavía carecen de la posibilidad de poder dar fianza, y por eso esa demanda de Luisiana es relevante, porque la demanda tiene que ver más bien con el uso de discreción por parte de Homeland Security y ICE. Quiere decir que el inmigrante que llega y aprueba el miedo creíble no automáticamente, o sea, ya dice me gané el parol, ¿no es así? No, no es así. Y es uno de los factores que se debería de tomar en cuenta. Pero mucha gente se comunica con Televisión Martí, con Radio Martí, diciendo, bueno, mi familiar ya tiene el miedo creíble del lado de acá. Sí. Sin embargo, no le dan parol, sí, y lo reclaman como un derecho. Sí, no es un derecho. Eso queda a criterio absoluto del Departamento de Seguridad Nacional, pero entre los parámetros que hasta ahora siempre se tomaban en cuenta, uno de ellos era el haber aprobado el miedo creíble, la posibilidad de que pueda obtener algún recurso migratorio, los lazos familiares en Estados Unidos, los antecedentes penales que la persona pueda tener, si tiene dónde ir a vivir, o sea, una serie de factores, si hay una solvencia económica para que la persona no sea carga pública. Entonces, ellos deberían de tomar toda esa serie de factores en cuenta en llegar a la determinación de dar o no dar un parol, que es lo que no está sucediendo. Leal, en la frontera sur, frontera México-Norteamericana, hay 47,000 extranjeros, y de esa cifra, entre 8 y 10,000 son cubanos. O sea que esto no se detiene. No, para nada. Y lo más preocupante de todo esto también, Ricardo, es que estamos viviendo momentos en México donde el gobierno de México está reconociendo que los carteles tienen el control de facto de ciertas regiones de México. Entonces, aparte de, o sea, que estas personas están corriendo tremendo peligro del lado mexicano de la frontera en lo que espera poder presentar sus casos de asilo a nivel de corte. Porque de lo que estábamos hablando hasta ahora es el que entró y llegó al país antes de que entrara en vigor hace 3 o 4 meses atrás
este nuevo protocolo de protocolo de protecciones migratorias, que es lo que está permitiendo que todos esos extranjeros, incluyendo los cubanos, ahora tengan que esperar del lado mexicano. Entonces ya esto es otro panorama. En ese caso, el que ya cayó bajo el Migrant Protection Protocols, MPP, protocolos de protección migratoria, esa persona los están citando directamente a la corte. Ni siquiera se están molestando con hacer la entrevista de miedo creíble. Le dan una cita de corte en meses en el futuro. Mientras tanto, esperan del lado mexicano. Cuando tengan corte, se presentan, que son las cortes que estamos viendo, que son como unas especies de carpas en El Paso. Se presentan, tienen muchas dificultades en buscar ayuda legal por las condiciones en las que se tienen que presentar, porque están del lado mexicano, porque le dan un parón para un solo día para asistir a la corte. El juez generalmente les recomienda de que busquen abogados, que hagan su solicitud de asilo, le da una fecha para regresar, pero lo que estamos viendo es que los jueces están como que atados de manos y pies, porque hasta que el cubano, el extranjero que quiera pedir asilo no busca una asesoría, muchos de ellos no tienen la posibilidad de poder llenar correctamente el formulario para pedir asilo, y los jueces siguen postergando los casos. Los pocos que han corrido con la suerte de poder poner un abogado, esos casos sí están avanzando bastante rápido porque son pocos. Entonces, cuando el juez ve que hay un abogado, ya la expectativa es otra y el juez dice, bueno, preséntame el asilo tal fecha, tienes el juicio tal fecha, y el juez sabe que puede, o la jueza, sabe que puede proceder dentro del marco de un juicio remotamente normal. Pero ese es ahora el caos que estamos enfrentando en la frontera, independientemente de lo que ya están del lado acá, detenidos, si no indefinidamente, por tiempos prolongadísimos. Hay también un asunto que complica el asilo, y es que, bueno, creo que se estableció ya, se ratificó lo que quería el gobierno de los Estados Unidos, que ese migrante, antes de presentarse en la frontera y entregarse a las autoridades americanas, pues demuestre que ha pedido asilo en un país en tránsito, por lo menos en un país, sí, antes de llegar a Estados Unidos. Eso complica la cosa. Totalmente. Se ha hablado de acuerdos de Estados Unidos con países como Honduras, El Salvador, Guatemala. ¿Cómo está eso legal? ¿Cómo se está comportando ese elemento que hace realmente muy difícil o más difícil el problema del asilo? Bueno, estamos todavía lidiando con los que llegaron antes de la fecha de vigencia de esta regulación, que si mal no recuerdo era el 15 de julio. Entonces, y todo esto fue producto de una decisión de la Corte Suprema que básicamente levantó una orden de prohibición de que entrara en vigor dicha regulación. A la Corte Suprema levantar la orden de prohibición, pues la regulación entra en vigor, aunque el litigio sigue pendiente. Y vamos a ver en qué termina todo eso. Pero por ahora la prohibición existe. Entonces, técnicamente los jueces de inmigración van a tener que obedecer esta regulación federal hasta que exista una orden que diga lo contrario. O sea, de esos 47,000 inmigrantes que hay en la frontera, todos ellos tienen que demostrar entonces que pidieron asilo en un país antes de llegar a donde se encuentran. Depende de la fecha que llegaron, porque recuerde que están del lado mexicano, pero llegaron tal vez antes de, quiero decir, el 15 de julio. Entonces, ¿qué pasa? Si llegaron antes y se registraron y simplemente están esperando del lado mexicano, esa regulación no tiene efecto retroactivo. Entonces, realmente estamos hablando de lo que se presentaron o llegaron después del 15 de julio para pedir asilo. Sin embargo, hay una buena noticia, porque también se habló de un requisito indispensable que obligaba al migrante a demostrar que no sería carga pública. Esto no aplica esencialmente a los que están en la frontera, sino a los que están aplicando para emigrar hacia Estados Unidos. Sin embargo, ese requisito de demostrar que no sería carga pública creo que quedó desestimado, quedó eliminado. Bueno, quedó frenado. Exactamente, o sea, quedó no aplicable por el momento. Por el momento, entonces, porque se retó, muchos estados, organizaciones de ayuda a inmigrantes retaron, y hubieron varias decisiones de distintos estados que se determinó que por posibles violaciones del acta de procedimientos administrativos, de que esta regulación se emitió de una forma arbitraria y caprichosa,
que tal vez va más allá de lo que la ley permite, de que puede tener un efecto discriminatorio, de que puede perjudicar hijos americanos de estos extranjeros que tal vez estén recibiendo alguna asistencia pública, el cual tienen derecho de poder recibir. Entonces, generalmente por estos argumentos han emitido una orden de prohibición de que la regulación entre en vigor mientras que la apelación siga progresando a nivel de Corte Federal. ¿Y qué hay de que era obligatorio también el hecho de que tenían que probar o tenían que entrar con un seguro médico? Eso todavía sigue en pie. Eso fue una proclamación y esa va a ser un poco más difícil de retar porque la enmienda a lo que se considera carga pública o al que se considera carga pública se hizo a través de una regulación y hay un proceso para enmendar las regulaciones y creo que hay más ley que podemos utilizar para retar ese tipo de cambio. Sin embargo, la proclamación del presidente, eso fue una proclamación del presidente Trump que entra ahora en vigor el 3 de noviembre y él está ejerciendo su poder bajo la ley de inmigración internacional, que es el control de los puertos y entrada y salida del país. Ok, ahora, básicamente se basó en las mismas facultades cuando él emite la prohibición de entrada de extranjeros de países mayoritariamente musulmanes. Ok, es la misma estrategia, pero igual eso fue retado, porque se argumentó que tuvo al menos la posibilidad de una motivación discriminatoria que no es constitucional. Entonces, vamos a ver cómo vamos a poder, si se va a retar esta proclamación que emite el presidente Trump exigiendo que el extranjero que pretende inmigrar a este país, y estamos hablando simplemente de ese grupo de personas, no estamos hablando de no inmigrantes, de refugiados, de asilados. Y mucho menos de los que están en la frontera. Y no, sí, esto tiene que ver con una reclamación familiar que la persona quiera inmigrar como residente a los Estados Unidos de América y el requisito es que demuestre que tenga la posibilidad de obtener un seguro médico no más tarde de 30 días después de ingresar al país como residente. Los niños de ciudadanos americanos están exceptuados, al igual que los menores de 18 años de edad, a no ser que esos menores estén inmigrando con adultos que están sujetos a requisitos, entonces sí le van a pedir al seguro. Nada, que se hace más complicado la inmigración, incluso legalmente. Sí. También tengo en mis notas que el Departamento de Justicia anunció que está proponiendo una nueva regla que autoriza al Departamento de Seguridad Interior hacerle pruebas de ADN a los inmigrantes bajo su custodia. ¿Qué se busca con esto? Y creo que los resultados van a un banco del Buró Federal de Investigaciones. Sí. Un sistema consolidado de índices de ADN que lo mantiene la FBI, que actualmente tiene una base de 14 millones de personas que forman parte de este sistema combinado o este índice de ADN. Esto lo mantiene la FBI para aquellas personas que han sido arrestadas por delitos penales o convictas de delitos penales. Entonces, la idea es, esto se anunció recientemente, esperamos que en los próximos 20 días se va a implementar, aunque ya es efectivo, donde cualquier extranjero que entra ilegalmente al país, ¿ok?, o que sea detenido por un tiempo prolongado porque se cuestiona la admisibilidad del extranjero al país, ese extranjero que cae bajo custodia inmigratoria le van a tomar la muestra del ADN y lo van a conservar en este sistema consolidado. ¿En un banco? En un banco. Y lo están haciendo para que si en un futuro ese extranjero comete un delito, lo van a poder identificar a través de este banco de información de ADN, porque ya le tomaron el ADN previamente producto de la detención inmigratoria. Entonces, el argumento en contra de esto es que, primero, es una posible violación de la cuarta enmienda porque es un registro sin causa probable, porque aquí no ha habido... Recordemos que inmigración es civil administrativo, no es penal. Entonces, generalmente, el tema de inmigración está fuera del ámbito penal y están haciendo un registro, porque como quiera que sea, creo que lo más personal que uno puede tener es su ADN. Claro. Entonces, de que tomen la muestra del ADN para tener esta información, en el dado caso que ese extranjero en un futuro cometa un delito, que sea más fácil poder identificarlo, puede ser una violación de la cuarta enmienda. Yo estoy casi seguro que esto va a ser retado a nivel de Corte Federal, pero por ahora es la intención.
y vamos a ver qué pasa con todo esto. Muchas personas piensan que se está haciendo como una forma más de desanimar la inmigración al país. Desalentarla, claro. De desalentar la inmigración al país. Bueno, alguna buena noticia aunque sea. Comenzó la lotería de visa internacional. Sí. ¿Qué cosa es eso? Bueno, la lotería de visas es básicamente para promover la diversidad en la inmigración de los Estados Unidos de América. Es una ley que todavía existe, que este año fiscal, para el año fiscal 2021, mejor dicho, que comienza el 1 de octubre de 2020 y termina el 30 de septiembre de 2021, hay 55,000 visas destinadas para este propósito. Ahora bien, los cubanos están también sí, en ese bombo, diría yo. Sí, porque ¿qué hacen? Básicamente dividen el mundo en 6 regiones. Una de Europa, Asia y la región nuestra, que es el Caribe, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Cuba está entre los países que puede participar en el sorteo mundial de visas, porque los países que quedan descalificados son aquellos países que han emitido más de 50,000 visas de inmigrantes en los últimos 5 años. Entonces, en teoría, a Cuba le corresponden 20,000 visas. Es decir que la verdad sería que no debería de poder participar Cuba porque en los últimos 5 años cerca de 100,000 cubanos hayan podido inmigrar para acá. Pero con la clausura de la Embajada Americana, tener que ir a Guyana, la suspensión del programa de reunificación familiar cubano, pues ¿sabes qué? Que en los últimos 5 años Cuba no llega a 50,000 visas de inmigrantes y por ende se puede participar en el sorteo mundial de visas. ¿Cómo participan? ¿A través de la Embajada de los Estados Unidos? No. ¿Por internet? Internet. dvlottery.state.gov. D de dedo, B de Víctor, L de Leal, O de Osiris, T de Teresa, T de Tomás, E de Eduardo, R de Ramón, Y de yo, .state, S de Samuel, T de Tomás, A de Ángel, T de Teresa, E de Eduardo, .gov, G de gato, O de Osiris, V de Verónica. dvlottery.state.gov. Es el único lugar donde legalmente se puede registrar. No hay otra forma de registrarse. Ahora bien, mucho cuidado. Si entran a una página que le pidan una tarjeta de crédito, que le pidan dinero, que no termina con el .gov, salgan de ahí porque esa página es básicamente para hacer el trámite por usted y sacarle dinero. Pueden ir directamente a esa página del gobierno, es un trámite gratuito y sí pueden participar, pero con pasaporte. Recibí una notificación, una comunicación a través de internet. El caso es el siguiente: una madre reclamada por su hijo americano, vive en Seattle. Bueno, pues nada, la señora se trasladó a la embajada de Guyana a tramitar su visa de reclamada, ¿no? De inmigrante. Por supuesto, hizo lo que se debe hacer, dijo la verdad y dijo que había sido miembro del Partido Comunista de Cuba. Ahí mismo se acabó la entrevista, le dijeron a la señora, bueno, pues nada, le avisaremos cuándo se debe usted volver a presentarse acá. Hace de estos 6 meses o 7 meses y no ha recibido noticias sobre eso. Esa señora va a tener que pedir un perdón. Porque ¿qué pasa? Ella es inadmisible por membresía en un partido comunista o totalitario. Entonces, ¿qué pasa? Si usted fue miembro de un partido comunista o totalitario en los últimos 5 años antes de inmigrar para acá, eres inadmisible. Esa es la mala noticia. Y de hecho, en los últimos 10 años para ser ciudadano americano. ¿Ok? Pero la buena noticia es que es superable a través de un perdón. Es perdonable. ¿Cómo se tramita ese perdón? Es el formulario. ¿El hijo aquí o ella tiene que hacerlo? Ella lo tiene que hacer, el hijo la tiene que ayudar, obviamente, pero básicamente es el formulario I-601. Tiene que mandarlo con la carta de la embajada declarándola inadmisible por membresía en el partido totalitario. Ese es el caso. No la han declarado inadmisible. Le han dicho, le avisaremos y lleva 7 u 8 meses esperando. Ahí hay que insistir, porque lo que me imagino que están haciendo es verificando las fechas de la membresía para ver si cae dentro o fuera de los últimos 5 años. Porque vamos a suponer que eso fue hace 20 años. Bueno, técnicamente es admisible al país. Entonces, si llegaran a determinar que fue en los últimos 5 años, es que entonces ella tendría la obligación de pedir el perdón, pero es perdonable. Le va a demorar un poco más el trámite, pero tiene la posibilidad de pedir el perdón. Nos quedan un par de minutos, Leal, y no quiero dejar fuera algo seguro. importante. El programa Parol sigue congelado. Sí. Desgraciadamente no ha habido ninguna noticia respecto a esto, porque lo difícil de eso, Ricardo, es que eso generalmente funcionaba porque las oficinas de UCIS y el consulado estaban en el mismo lugar en La Habana. Porque UCIS aprueba el parol y entonces el consulado emite la visa con el parol.
Así pasa con el programa también para refugiados, está suspendido, congelado también. Producto de la clausura de la Embajada Americana en La Habana, Cuba, para propósitos de visas y cuestiones de inmigración. Pues Leal, así pongo punto final a este encuentro con la inmigración y por supuesto todas estas leyes y todos estos laberintos tan difíciles de transitar. Muchísimas gracias. Encantado, y te Ricardo. deseo éxitos en tu carrera y en tu nueva casa, que ya sé que tienes nueva casa. Pronto te mudas de oficina. Para bien. Para bien, si Dios quiere, y pues es la casa de todos ustedes y sobre todo la casa de Radio y Televisión Martí Noticias, y es un honor para nosotros tenerlos acá y les felicito por el servicio que están haciendo, no solamente por la comunidad, pero para el pueblo de Cuba y los otros países reprimidos. Gracias, Leal. A ustedes, amigos, solo me resta darles las gracias por la atención dispensada y los espero en otro Inmigración en Primer Plano, aquí en Televisión Martí.